Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 2 de septiembre, nuevo mes, estrenamos, mi querido George, Alejandro Meléndez desde la Ciudad de México y Jorge Meléndez desde Atlisco, Puebla. ¿Cómo vas, mi querido George? Bien, en general, ya sabes que este mes hasta fines de este mes y principios del siguiente está la famosos chiles en nogada, que ahora se hacen en tamales, en aretes, en pasteles, en helados, en 20 cosas. Entonces, es el famoso mes de los chiles en nogada en todo Puebla. Y viene mucha gente a zamparse sus chiles y a dar vueltas por aquí por allá y a contaminar más, desde luego. Pero pues sí. Todo bien. Qué bueno, mi querido Eric Mesa, ya desde los controles, ¿cómo vas? Bien, dame un segundito. Ahí dándole para conectar a Azul, que nos va a presentar su cápsula. Tú me dices cuando la tengamos, mi querido Eric. La están poniendo bien. La están poniendo, y por cierto hay que decir que nuestra querida Cari anda ahí mal de una muela, la pobre, entonces no va a poder estar, que anda ahí convaleciente. No queríamos que saliera ahí con triple cachete, entonces pues bueno, ya la tendremos en el próximo programa. Ay, va a cantar como Cricri. Ay, mamá, me duele la muela. Así es. Entonces, pues bueno, hay que esperar a ver que se componga esta muchacha y ya nada más estamos esperando a tener a Azul para que nos presente su cápsula de esta semana, la cuarta cápsula, pero ya nos estará platicando Azul ahorita que Eric nos diga. Nada más comento un poquito de las noticias, nada más. Bueno, hoy hablaremos más bien del primer informe de gobierno del segundo informe de gobierno y también, bueno, pues hoy ya, como tú lo habías pronosticado, mi querido George, el PRI regresa a la presidencia de la Cámara de Diputados. Tú tuviste toda la razón en lo que iba a pasar. Hubo una última negociación de la fracción de Mario Delgado, que se había abstenido en las votaciones, y lo que pasó es que ahora esas abstenciones se fueron para el PRI y bueno, pues con eso completaron ya para tener la mayoría y poder tener esta presidencia, que como habíamos dicho, pues es un buen de dinero, mi querido George, y ahora sí se va a poner las cosas pues bastante equilibradas, porque pues el PRI parece que se niega a morir, ¿no? Se niega a morir y yo creo que va incluso a hacer alianza en algunos lugares con el PRD y quizás con el PAN para tener algunos gobernadores, pocos, pero algunos para moverse de aquí para allá y para poder tener lana para ciertas actividades políticas que hacen todos los grillos y que no son muy relevantes. Y me decía, por cierto, Rosita, que entrevistó Julio Astillero al señor Fernández Noroña y dijo que se siente feliz porque la popularidad subió a los cielos. Pues si se siente feliz de estar abrazado de Mauricio Toledo y de Héctor Serrano, pues sí. Pobre Fernández Noroña, pero en fin, así es esto de la grilla, de que lo que quieren estos hombres es figurar, aunque sea en el lodo más pestilente.
Ok, bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra queridísima Azul. Azul, cuéntanos cómo vas y de qué trata tu cuarta cápsula que vamos a ver en un momento. Bueno, la cuarta cápsula se trata también de libros de muy poquito texto y también son de la misma editorial y tratan más o menos, son como un tipo, la serie de grande que en la próxima cápsula les voy a enseñar el próximo libro que sigue. Bueno, y en este será Guapa, ¿no? Ese es el Guapa, que vamos a tener. Llama Guapa. Se llama Guapa, entonces, bueno, mi querido Eric Mesa, pongamos la cápsula de Azul. Hola, hoy es la tercera cápsula, bueno, mía, y hoy vamos a hablar de libros muy cortitos. Espero que les guste esta cápsula. Del primer libro que vamos a hablar se llama Grande. También es de muy poquitas palabras y se trata de una piedrita que, bueno, ella quiere ser muy grande, pero todos le dicen que ella no puede ser grande. Pero un día ella se duerme mucho tiempo y se vuelve un árbol y todos quieren estar con ella. Pero ella se acordó de que le decían que ella nunca podría ser grande. Así que les dice que sí, que claro, pero que no le gustaba eso que les había dicho, que y a mí me gustó en general porque habla de que a muchas personas la excluyen porque son diferentes, pero cada quien tiene sus habilidades y sus dificultades. Así que este libro se trata sobre que a los demás no hay que excluirlos porque son chiquitos o grandes. Bueno, estos libros son de la misma serie que Grande, que son para chiquitos. Este se llama Guapa y Linda, que más adelante en las próximas cápsulas las voy a presentar. Y para que lo puedan comprar, sepan la editorial es De Lo Que Leo y el autor es Canifales. Y bueno, hasta aquí el día de hoy. Me despido y muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima cápsula. Adiós. ¿Ya? Perfecto, ya estamos aquí de regreso después de esta cápsula de Azul, de este libro Guapa. Y bueno, mi querido Eduardo Bautista, ya la tenemos ahí, Eric. Sí. Ya está ahí, mi querido Hola. Eduardo. Estar con ustedes como cada miércoles. Gracias por el espacio. No, al gracias. contrario, mi querido Eduardo. Y oye, bueno, pues nos acabas de mandar una nota que comentaremos. Salón Los Ángeles organiza bazar con periodistas empleados para sobrevivir. Está muy bueno esto. Cuéntanos de qué se trata, mi querido Eduardo. Así es, pues quien desea apoyar, creo que todos sabemos qué es el Salón Los Ángeles, qué significa para México, para la Ciudad de México y para la cultura nacional, ¿no? Este lugar emblemático que tiene ya más de 80 años de historia, por el que desfilaron desde Celia Cruz, la orquesta de Dámaso Pérez Prado, ¿no? Willy Colón, Rubén Blades, una enorme cantidad de artistas. Pues este lugar con tanta tradición, con tanta historia, hoy por la pandemia, ¿no? Pues lleva casi medio año cerrada y pues busca recursos para poder sobrevivir. Como saben, pues los ingresos de los centros nocturnos y culturales pues dependen de las entradas y del consumo de los clientes. La verdad es que le están pasando bastante mal económicamente y entonces han organizado un bazar. Es un bazar que los administradores del Salón Los Ángeles hicieron en conjunto con periodistas desempleados, que como sabemos pues son cientos, ¿no? Que periodistas que se han quedado sin trabajo debido a los recortes de personal que han
tenido varios medios de comunicación y pues muchos de ellos desgraciadamente pues no dan las liquidaciones correspondientes, ¿no? Entonces es una situación complicada tanto para el Salón Los Ángeles como para el gremio periodístico. Se han unido en esta iniciativa que, como les decía, es un bazar donde van a vender todo tipo de cosas, desde productos ecológicos, artesanías, diseño, fotografías, obras de arte. Obviamente también habrá un abanico de productos, como les mencionaba, ecológicos. Es un bazar que se va a llevar a cabo ahorita les tengo aquí la fecha, el 5 y 6 de septiembre. 5 y 6 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, ahí en las instalaciones del Salón Los Ángeles, que como saben están en la colonia Guerrero, en la calle del Lerdo, número 206. También se va a vender repostería, pastelería. Es un amplio abanico de productos los que se van a poder adquirir y pues de paso con su compra pues vamos a apoyar al salón y vamos a apoyar a muchos periodistas que se han quedado sin trabajo. Perfecto. Y también comentar, perdón. Sí. Rápidamente que bueno, el Salón Los Ángeles, entrevisté al dueño a Miguel Nieto. A Miguel Nieto, exactamente, hace unas horas, y pues me comentaba la situación complicada, ¿no?, por la que atraviesan, y principalmente eso yo no lo sabía, a lo mejor ustedes sí, pero también gran parte de la problemática financiera del salón proviene desde antes de la pandemia, por una serie de locales comerciales. Gran parte de los ingresos del salón provenían de la renta de locales que tiene el salón en la delegación Miguel Hidalgo. Hubo un problema, al parecer, hace varios meses de un intento de despojo. Entonces, pues bueno, hubo por ahí un conflicto legal. Ahorita no están recibiendo renta de esos locales. Y pues eso, aunado al cierre por la pandemia, pues la verdad es que se ha convertido en un verdadero problema para el salón, que pues opera en números rojos prácticamente. No nos quiso brindar más detalles Miguel Nieto para no complicar el proceso legal, ¿no?, en el que está ahorita la situación, pero pues sí, los problemas del Salón Los Ángeles son graves, pero pues si nosotros apoyamos a través de este tipo de actividades, confiamos en que va a sobrevivir. Así es, pues aquí tuvimos justamente a Miguel Nieto, lo tuvimos en entrevista en este espacio, que nos contó todo lo que estás diciendo, mi querido Eduardo. Y bueno, también resulta que en este informe de gobierno, pues no marcan las mismas cifras que tiene la gente de cultura a la que dio en el informe. Cuéntanos, Eduardo, ¿en cuáles están estas diferencias? Exactamente, pues mira, la verdad es que es la tradición presidencial, ¿no?, en México, más retórica que hechos. El segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fue la excepción. Dio algunos números más a manera de presunción que de rendición de cuentas. Dijo que la Secretaría de Cultura atendió, vaya a saber a qué se refiere con atender, pero atendió a 54.1 millones de personas a través de 494,000 actividades artísticas. Pues bueno, la cifra es grande, es bonita, ¿no?, vista de una manera superficial, pero la verdad es que, pues sí, la comunidad artística no estuvo de acuerdo con el informe. La verdad es que sabemos que los recortes presupuestales, en algunos casos de casi el 75%, le han pegado a instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no?, el Fondo de Cultura Económica mismo, ¿no?, recortes que pues tienen a la cultura subyugada, ¿no?, y completamente dependiente, ¿no?, de pues el ingreso gubernamental. La verdad es que de nada nos sirven estas cifras si en realidad no existen políticas públicas que no solamente sean acordes, ¿no?, al discurso oficial, sino que además pues realmente sean eficaces y se apliquen, ¿no?, porque en muchos casos la verdad es que se queda en palabrería, en verborrea, y pues de nada sirve tener esta verborrea con recortes de 75%, ¿no? Entonces, el caso del Fondo de Cultura pues es particular porque fue, como sabes, es uno de los proyectos que más presume el presidente, pero a la vez también uno de los proyectos pues más maltratados, ¿no? Incluso el mismo Paco Taibo ya ha demostrado algunas manifestaciones de inconformidad hacia la presidencia, y vaya a saber en qué va a deparar todo esto, ¿no? Sí, fíjate que sí fue chistoso porque lo que más presumió también dentro del informe fue que se habían reactivado las librerías de Educal, del Fondo de Cultura Económica, que había metido, y al otro día sale Paco Ignacio Taibo diciendo que había una falta de presupuesto en
en Fondo de Cultura Económica, entonces son de estas cuestiones de que por más que lo ha apapachado y es como a su gente más cercana, pues también Paco Ignacio Taibo está diciendo lo contrario, ¿no? Entonces son de estas cuestiones que no entendemos bien y yo creo que más bien no las tiene muy claras el presidente en cuestión de cultura. Claro, y definitivamente también hay que destacar, AMLO presumió mucho el programa de cultura comunitaria, ¿no? Que también es uno de sus ejes fundamentales. Dice que fueron 4,000 actividades culturales en este programa. Dice que participaron 812,000 personas, ¿no? De 497 municipios. Pero pues la realidad es que también la cultura sigue centralizada, ¿no? En materia de presupuesto, todo recae en la oficina de la señora Alejandra Frausto, ¿no? Que como saben, pues solamente de palabra, pues dice que está descentralizada la cultura, pero en la práctica no es así, ¿no? Todavía, desgraciadamente, sabemos que es un cambio que requiere años, pero la sociedad mexicana todavía vive un rezago social y económico muy profundo, que además se acentuará con la pandemia, ¿no? Se espera además, pues ya se ha hablado de tanto consultoras privadas como públicas han dado estimaciones económicas a la baja en México, y esto definitivamente pues va a pegarle muy duro a la cultura, que aunque sí es importante, seamos honestos también, la mayoría de los recursos pues por el momento deben destinarse al sector salud. Así es. Que hace como 2 semanas el señor Humberto Musacchio, en su columna La República de las Letras, justamente decía, le quitaron el 75% del presupuesto a Educal, diciendo que Fritz Grobner, que es amigo de Paco Ignacio Taibo II y muy cercano a él, pues fue rasurado. Y luego te quiero decir que por ahí anda circulando, te lo enviaremos, una cosa que se llama Rescatemos a Radio Educación, porque yo que trabajo ahí hace años, pues también nos siguen recortando y recortando y recortando, y nosotros decimos, bueno, ¿y cuándo se va a parar esto? Incluso Radio Educación tiene unas emisoras, entre comillas, en Michoacán, en Yucatán, en Sonora, pues que realmente no están al aire, y la antena principal de Radio Educación, que está por la Cabeza de Juárez, tiene muchos años y realmente, yo lo he dicho, es como estos Cadillac que ves en Cuba, que dices, caray, ¿cómo un Cadillac de los años 50 sigue circulando en Cuba? Bueno, así está la antena de Radio Educación, ¿no? Que se la pegan un chicle acá y un clip allá, y le quitan una tuerca para ponerle la tuerca en el otro lado, y son los genios los ingenieros de la antena de Radio Educación, mis respetos, pero luego la señal, incluso yo que soy comentarista, de repente hacía mi comentario para el miércoles en la mañana y prendí el radio y ¡chin! Pues no estaba la señal de Radio Educación. Entonces hablaba y decía, oigan, que ya me censuraron por mi comentario. No, es que se fue la onda y no se pudo pasar el noticiario. Y pues eso no es posible, claro, mientras al señor de TV Azteca le dan millones de pesos en una serie de cuestiones, entre ellas propaganda. Entonces, si el gobierno quiere realmente apoyar a la cultura, entonces, en lugar de dárselos a TV Azteca y a Televisa, que ahora trae la gran bronca con Carlos Cabal, Peniche y los Alemán, pues debería destinarlo a realmente cosas que importen al pueblo de México, pero en fin, él es el que decide, y en este llamamiento decimos que hay que rescatar a Radio Educación para que no próximamente salgamos del aire, y no por malo, sino porque pues ya no se escuche nada. Esa es la realidad. Y es bien importante, la verdad, un espacio como Radio Educación, que históricamente le ha dado mucho a México. Eso sí es fundamental señalar. Y volviendo al tema del segundo informe de gobierno, bueno, hicimos un conteo, ¿no? de casi las 300 páginas de las que está conformado el informe de gobierno de AMLO, solamente 18 fueron dedicadas a la cultura,
¿no? Entonces creo que también en términos objetivos y meramente numéricos, pues vemos que el interés de la 4T por los asuntos culturales y artísticos, pues no es tan amplia como ellos dicen, ¿no? Creo que eso nos da una idea de más o menos por dónde va la política de AMLO en materia de cultura. Y bueno, también mencionar que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, ha dicho que los recortes van a seguir no solo el próximo año, sino los próximos 2, ¿no? Entonces, pues sí, se espera una situación, la verdad, bastante compleja. Y pues, insisto, yo creo que todo dependerá en gran medida de nuevos esquemas de financiamiento que tenga el gobierno para el sector, porque ya no se puede depender únicamente del ingreso gubernamental. Habría que crear fideicomisos vigilados, ¿no? Donde también la iniciativa privada participe, pero que tampoco la iniciativa privada se aproveche o se cuelgue, ¿no? De un asunto que es derecho constitucional de todos los mexicanos. Así y fíjate es. que en Francia y en Alemania, los señores Macron y Merkel endeudaron al país, hay que decirlo. ¿Sí? Pero una parte importante de la deuda que contrajeron se la pasaron a cultura. Dijeron, vamos a darle lana a los periodistas que no tienen chamba, a los artistas que no se pueden presentar, ¿verdad? Porque pues, van a cantar en dónde, a los bailarines que pues no pueden hacer sus grandes acrobacias, sus grandes pasos de ballet, la quita. Entonces, vemos cómo en esos países, y lo digo así, bueno, porque la cultura francesa y alemana, entre otras culturas, pues se ha permitido, y las letras y las artes que en México están muy despreciadas, sigan produciendo a gente muy notable, ¿no? Hay varios, Hollebeck, Carrer, varios escritores franceses recientes, muy notables y notorios. Claro, y es que allá sí se entiende la importancia de las industrias creativas, ¿no? En gran parte por el nivel educativo también más alto que hay, inevitablemente, hay que decirlo. Así es. Así es. Y bueno, mi querido Eduardo, chistes misóginos, primer escalón para la violencia sexual, Museo de Memoria y Tolerancia sobre el caso Luisito Rey. Cuéntanos sobre esto. Sí, mira, pues es un tema que creo que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, sobre todo en redes sociales, ¿no? Pues se ha linchado públicamente a este youtuber, comediante, ¿no? Que es Luisito Rey. La verdad es que yo no soy muy fan, ¿no? Yo desconozco mucho a qué se dedica este muchacho, este hombre, pero pues definitivamente lo que dijo, este comentario, pues sí, creo escozor, ¿no? Y me parece con justa razón. El Museo de Memoria y Tolerancia pues ha reaccionado, ¿no? Me parece que es una institución que siempre tiene algo que decir, ¿no? En materia de discriminación, de cualquier tipo de discriminación. No sé ustedes qué opinen, a mí me parece que el chiste sí estuvo muy fuera de lugar, ¿no? Porque finalmente, pues sí, bromear acerca de alcoholizar a una mujer para, pues, obtener a cambio algo sexual, pues sí es algo que da mucho de qué hablar. No sé ustedes qué piensen. Creo que pues el debate en redes sociales también es un poco estéril porque las redes de pronto fungen como estos tribunales en los que hay buenos y malos, ¿no? En los que solamente hay linchamiento y no hay realmente un debate razonable, ¿no? Pero si pues, nos aterrizamos un poquito a un debate utilizando el raciocinio, pues me parece que sí hay mucho de qué discutir. Me parece que sí, el machismo está muy normalizado en México. Creo que eso es algo que sabemos todos. Creo que cualquier hombre, ¿no? Pues ha cometido quizás algún comentario o algún acto machista, pero pues en gran medida cuestionar este tipo de actos me parece que contribuye notablemente a combatir el machismo en México. No sé ustedes qué opinan. Así es, sí, la cuestión de las redes sociales, como dices, sobre todo en Twitter, pues es que es muy rápido, ¿no? No se puede dar un diálogo, entonces todo el mundo, como dices, hay bastante linchamiento y son cuestiones, la verdad es que poco explicativas, pero pues claro que se tiene que dar esta discusión y es importante ahorita que se dé a profundidad. Y bueno, también buscar otros foros, aparte de las redes sociales, para dar estas discusiones que a mí se me hace importante, como fue el caso de Chumel, que se abrió otro foro para
para que hablara, y vimos que pues no puede ni pronunciar su nombre, el señor Chumel, y es como Krusty el payaso, nada más dice jajaja y demás, y pues Tenoch Huerta le dio una repasada a diestra y siniestra, siendo que tampoco Tenoch sea alguien de extrema profundidad, pero bueno, o sea, estos foros creo que sirven más que a veces que las redes sociales, ¿no? Claro, y yo diciendo Luisito Rey, pero Luisito Rey es el de Luis Miguel, es Luisito Comunica, así se llama el youtuber. Ajá, Luisito Comunica. Corrijo. Sí, porque Luisito Rey ya ni siquiera está en este mundo. Luisito Comunica es el youtuber que ahorita está siendo cuestionado. Pues, como tú bien dices, Alex, la verdad es que sí es algo que debemos cuestionar, pero creo que sí debemos trascender un poquito esta barrera, ¿no?, de las redes sociales, para realmente también llegar a una conclusión, ¿no? Porque no sé, de pronto a mí, no sé ustedes qué opinen, pero sí me parece que Twitter se ha convertido en una hoguera, a veces un poco absurda, ¿no? En la que pues parece quema de brujas, hagas lo que hagas, siempre vas a estar mal, ¿no? Siempre va a haber enemigos y siempre va a haber simpatizantes, ¿no?, de una causa, y no hay, desgraciadamente, no hay matices, ¿no? Lo que dice el Museo de Amor y Tolerancia es que el chiste misógino, un chiste misógino. Sí, adelante. No, sigue si quieres, ajá, porque creo que le está llamando ahí a George, pero sigue, ajá. Sí, que un chiste misógino no solo es un chiste, sino que es el primer escalón de la violencia sexual, ¿no? Ya empezó. Creo que eso sí es algo bien importante que decir, ¿no? Porque de pronto, pues me parece que generación tras generación sí se normalizó este asunto de los chistes machistas o misóginos, cuando en realidad, pues, en el trasfondo sí hay algo, ¿no? En el trasfondo hay una cultura, un modo de pensar, un modo de ver el mundo desde un argumento completamente falócrata, ¿no? Así es. Sí, misógina totalmente, ¿no? Y siempre a una agresión a una mujer, a un homosexual, a un transexual. Bueno, y los machistas que son, pues, ustedes dos quizás menos, pero yo que fui y sigo siendo, ahora ya no por la pandemia, cantinero, pues luego ves ya que con 4 o 5 tragos, compadre, y se abrazan, y se besan, y lloran, y entonces, pues estos son los machos que nos van a salvar de la invasión de Estados Unidos, pues estamos jodidos, ¿no? Con 2 tequilas Trump los pone de su lado. Entonces, esto hay que de verdad condenarlo por todas las formas que se pueda para que no siga sucediendo, aunque tampoco se dijo en el informe de gobierno, pues los feminicidios han subido, aunque se dice que no, han subido los feminicidios. Y eso es gravísimo. Y AMLO lo niega, AMLO sigue negándolo. Sí, y casi dar carpetazo en ese informe de gobierno, y bueno, pues es una de las partes más fuertes en México y que sigue incrementándose. Nada más en ese día creo que hubo como 7, 8 feminicidios, entonces bueno, pues no podemos decir eso cuando es el lugar donde más se acrecentan los asesinatos a mujeres. Oye, y bueno, pues ya abrieron Bellas Artes. Ya abrieron el Palacio de Bellas Artes. Hoy a las 10 de la mañana abrió por primera vez el Palacio de Bellas Artes después de casi medio año de permanecer cerrado debido a la pandemia de COVID-19. Abre con pues 2 actividades. Cabe mencionar, no va a haber conciertos, no va a haber óperas, no por el momento. Ahorita solamente la gente puede ir a 2 cosas. Una es la exposición del París de Modigliani, ¿no? Ay, qué bonito. Se planea desde antes, ¿no? Es una gran exposición, es la primera vez que viene la obra más importante de Modigliani a México. Obviamente, pues con medidas de sana distancia, va a haber protocolos. Uno de ellos es que, bueno, el Palacio solo va a recibir al 20%, va a operar al 20% de su capacidad, va a haber medidas de sana distancia. Los protocolos se pueden ver en la página oficial del INVAL, ¿no? Los invito a que la consulten, pero pues sí, definitivamente ya era hora de que abrieran pues algunos museos. Mucha gente ya está además desesperada por salir y por ver algo más que sus 4 muros. Me parece que ir a Bellas Artes es una buena opción. Son en total, ahorita les digo cuántas, son 23 obras de este gran pintor y escultor italiano. Esta exposición, pues bueno, como saben, va a estar hasta el mes de diciembre. Todavía no sabe la fecha exacta de diciembre, pero pues ya está, ya pueden ir y pueden asistir perfectamente a esta exposición. Y durante la exposición, en algunos días,
va a haber musicalización de la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes. Obviamente no va a estar toda la orquesta, van a armar una orquesta de cámara, ¿no? Para que esta orquesta de cámara desde el vestíbulo esté musicalizando y esté tocando, ¿no? También los músicos con medidas de sana distancia para evitar contagios. Entonces, esto es lo que se puede hacer en el Palacio de Bellas Artes. Es importante también mencionar esto. Quien quiera ir tiene obviamente que utilizar tapabocas de manera obligatoria durante toda su estancia en el Palacio, pero también hay algo bien relevante. Nadie puede llevar mochila porque no hay servicio de paquetería. No hay servicio para guardar tus cosas. Entonces, pues quien vaya con mochila no lo van a dejar pasar. Es mejor prevenir. Les digo esto para que pues vayan precavidos al Palacio y no tengan ningún problema, ¿no? Yo conozco por ahí unos cuadros de Modigliani muy eróticos. Realmente es uno de los pintores que tiene unas figuras de mujeres alargadas muy eróticas. A lo mejor está alguno de ellos ahí. Yo tengo uno, claro, una reproducción de reproducciones en mi casa y realmente me encanta este pintor. Sí, es que es uno de los grandes. Además, tuvo muchos vasos comunicantes con varios pintores mexicanos, ¿no? Sobre todo los que tuvieron la oportunidad de ir a París, a ese París de principios del siglo XX, ¿no? Por mencionar algunos, pues está obviamente Diego Rivera, pero también está Ángel Zárraga, ¿no? También está gente como Carlos Mérida. Entonces, pues me parece que sí es una buena oportunidad de conocer la obra de Modigliani, ¿no? Que además, insisto, es la primera vez que realmente viene una obra grande, ¿no? Un acervo grande de Modigliani, porque antes solamente había venido piezas muy específicas en exposiciones de corrientes artísticas, nunca hubo realmente una muestra exclusiva dedicada a Modigliani. Entonces me parece que sí, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar porque sí es una oportunidad única y además veamos la sana distancia como un beneficio. A mí me tocó ir a la exposición de Picasso varias veces en Bellas Artes y la verdad es que siempre estaba bien llena, ¿no? Y no deja de ser de pronto incómodo que pues entre tanta gente puedas apreciar un cuadro. Entonces me parece que pues, el hecho de que Bellas Artes abra al 20% de su aforo, ¿no? Pues va a permitir que contemplemos mejor las obras de esta exposición, ¿no? Definitivamente. Maravilloso. Pues maravilloso. Muchas gracias, mi querido Eduardo, y bueno, nos estaremos viendo el próximo miércoles por aquí. Claro Te que sí. agradecemos mucho tu presencia y nos vemos la próxima semanita. Nos vemos Un la próxima abrazo. semana. Gracias, Jorge. Gracias, Alex. Cuídate. Hasta luego. Ay, pues bueno, mi querido Jorge Meléndez, ahora sí, nada más esperemos que contactemos a nuestro invitado, pero pues hablaremos de que ya dimos ahí algunas datos, pero hablaremos sobre este yo digo primero, por este segundo informe de
No conocía este término de friseado. ¿Qué quiere decir friseado? Ya ¿Como estamos congelado? Con congelado, exacto. De frizz, de O, congelado. o fuera de lugar, ¿no? Cuando sacaron el banderín de fuera del lugar, o qué. ¿Ya regresamos o no regresamos? Vampirarnos con el maestro Javier Guerrero. Sí, quién sabe qué pasó ahí. Bueno, pues no sabemos qué pasó, pero nos quedamos ahí como medio trabados, no sé si ya estemos, Trabados también ya debe nos, ser. Sí. ya nos volvimos a trabar. ¿No será que porque vamos a hablar del segundo informe de gobierno, estamos ya teniendo problemas para estar al aire? Ya estamos ahí, creo. A ver. Sí, ya quedó. Perdón por los problemas técnicos, pero bueno, ahí es. Si quieren avancen con el tema y yo mientras voy tratando de conectar porque Bueno, pues cuando lo friseo, cuando lo conecto se frisea. Ah, ok. El asunto del segundo informe de gobierno es que fue muy corto, 47 minutos. Hubo solamente los aplausos al principio y al final. Se trató de muchas cosas y el señor López Obrador puso el asunto en, pues que ya no va a haber más corrupción, que vamos a tener una situación diferente, pero también puso en la mesa algo que me parece importante, que no sé si lo trataremos hoy con Javier Guerrero, pero habría que tratarlo con un economista, y es que pues la crisis que viene va a ser terrible, la crisis económica. El señor Arturo Herrera, que es el secretario de Hacienda, dijo que es la crisis más grave que va a vivir México desde 1932. Por lo tanto, el próximo año va a haber seguramente más recortes y más situaciones críticas, porque no se va a contratar deuda, según ha dicho el señor López Obrador, sino se va a apoyar a diferentes personas y organizaciones de la manera que se ha estado haciendo. Y según el señor Enrique Quintana hoy en el Financiero, que es un buen analista, yo creo muy ponderado y que no ataca a unos a otros. Bueno, ¿nos pues, escuchas ahí, Javier? Estoy aquí. Perfecto, ya tenemos ahí a Javier Guerrero. Bueno, te queremos preguntar, Javier Guerrero, tu opinión del segundo informe de gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Sobre el segundo informe? Sí. Bueno, ese informe se da en el marco de 3 crisis. Una es la crisis económica, otra es la crisis sanitaria y otra es la crisis política. Primero voy a referirme a la crisis sanitaria porque México es víctima de una pandemia mundial que, por cierto, había sido prevista por muchos científicos desde hace más de 30 años. Tengo una bibliografía sobre ese particular que puedo mostrar en ocasiones que se me lo pida. Y esta pandemia que le llegó a México, resulta que la propia Organización Mundial de la Salud declaró en febrero que los sistemas mundiales del planeta no estaban preparados para combatir esa pandemia, y mucho menos un mexicano, porque yo como antropólogo soy testigo del colapso de los sistemas de salud. Uno recorre grandes llanuras, grandes montañas, muchos pueblos, muchas aldeas,
de nuestra república, y allí no hay clínicas, no hay hospitales, no hay médicos. La gente tiene que recurrir a la medicina tradicional, a su herbolaria, a sus conocimientos prácticos. Y aparte, la propia medicina institucionalizada no tiene realmente una serie de expertos especializados en neumología y en otras ramas de la medicina. Por eso la pandemia nos agarra de una manera atroz. Yo sé que el señor López-Gatell, al que conozco, es un un médico epidemiólogo capaz, pero otra cosa es él y otra cosa es el sistema de salud. Entonces nos encontramos con que esta pandemia más ha repercutido y dado ha catalizado la crisis económica que ya existía en el año 2019 e incluso previamente. Esta crisis económica se refleja básicamente en el déficit fiscal, en la carencia de empleos, en la pobreza del mercado interno y en la escasa capacidad que tiene el propio gobierno mexicano de generar una capacidad industrial suficientemente alta, no solamente para alimentar el mercado interno, sino para exportar, porque resulta que incluso cuando se exporta, sobre todo a un solo mercado, que es nuestro principal, casi el único principal cliente, Estados Unidos, resulta que es un mercado altamente competido por todas las naciones del mundo. Y la crisis política se refiere a que los gobiernos llamados neoliberales dejaron al país lo destruyeron prácticamente, lo dejaron en ruinas, en todo lo que se refiere al plano político. Y entonces el gobierno del presidente López Obrador se encuentra con una pesadilla, es decir, se saca la rifa del tigre, le da patadas al avispero y evidentemente las avispas enojadas le pican por todas partes. Esta crisis política nace del hecho de que efectivamente llega el presidente López Obrador con todo el respaldo popular que ha tenido, pero se trata de un gobierno que es un equilibrio, trata de hacer un equilibrio de clases. Es decir, como anteriormente había habido una polarización enorme, porque los gobiernos neoliberales lograron que un porcentaje mínimo de la población tuviera la mayor parte de la riqueza del país, y hubiera una gran masa de desheredados y de gente marginal y de gente paupérrima, casi muriendo de hambre. En toda la población, aunque fuera puramente a nivel intuitivo o que aunque no conociera teóricamente las causas del fenómeno, realmente estaba enardecida, enfurecida, molesta con los regímenes anteriores. Y entonces, si bien no iba a estallar ninguna revolución en ese momento, pero sí una conflictividad social que se iba a expresar en múltiples problemas, sobre todo regionales y locales. Entonces llega López Obrador a generar un sistema de equilibrio de clases, o sea, lo que algunos llaman bonapartismo, otros lo llaman populismo. Se trata de un sistema donde se trata de conciliar a las clases en pugna y lograr negocios y acuerdos que satisfagan a ambas partes. Un poco lo que los psicólogos y los mercadotécnicos llaman la técnica de ganar. Pero aquí el problema es que entonces el presidente le pone una veladora a Dios y otra al diablo. Pero la bronca es que, como dirían los marxistas, es una especie de tregua en la lucha de clases. Pero en esas treguas, el que tiene más fuerte va acumulando más fuerzas y termina por noquear al otro grupo que se suponía que había logrado una conciliación con él. Entonces el resultado es que nos encontramos con una crisis política. De hecho, el partido que apoyó al presidente, el partido Morena, está prácticamente resquebrajado. Hay una multitud de diferencias internas, hay muchos conflictos básicos en su interior. Todo el mundo está peleando huesos, está peleando otro tipo de dádivas, y no hay efectivamente un movimiento de base. Es decir, Morena no tiene un conjunto de militantes de base que están trabajando muy activamente
con los problemas de las clases populares, o lo está haciendo muy raquíticamente, de una manera realmente mínima. Y por otra parte, la crisis económica se da en un momento en que efectivamente el mercado interno es muy pobre y la situación es que constantemente hay recortes en multitud de dependencias, sobre todo las del sector público, porque faltan recursos, falta dinero, faltan bienes, y lo que no hay en el país es lo que se llama liquidez, o sea, circulación de billetes, monedas, etcétera. La mayor parte de la gente se encuentra con que, incluso algunos súbitamente, con que aquello que les servía para vivir una vida de clase media más o menos aceptable, se ha convertido en un descenso a la marginación. Y entonces, por ejemplo, yo trabajo en el sector cultura, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí los recortes han sido muy grandes, aunque efectivamente se ha procurado defender a la plantilla de la mayor parte de los investigadores de base, pero muchos de los recortes se refieren básicamente a instrumentos de trabajo, a instalaciones, a todo aquello que evidentemente es una necesidad también para el propio trabajo de los investigadores. Y lo mismo sucede con otras instituciones como la propia Universidad Nacional. Y existen recortes que evidentemente están lanzando al desempleo y a la desocupación a multitud de personas. Dijo Andrés en su informe que se van a crear 93,000 empleos próximamente. También señala que con proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transísmico va a haber 150,000 empleos. Pero el problema es que, según cálculos que son muy diversos, algunas personas dicen que ya llegamos al 1,000,000 de desempleados, y también se plantea que en realidad hay 12 millones entre desempleados y gente que, aunque conserva su empleo, no está acudiendo a las labores, porque está prácticamente marginado de los centros de trabajo por la situación de confinamiento y de inclusión, pues, en los hogares y en otros sitios, ¿no? Entonces, nos encontramos con una situación que parece bastante oscura, no se ven muchas salidas. Ahora, en el caso de la economía, evidentemente, hubo una mañanera en que el presidente se equiparó al presidente Roosevelt de los Estados Unidos, que gobernó del 33 al 45, porque dice el presidente que lo que hace con los megaproyectos que apoya, está efectivamente apoyando el empleo, como lo hacía el presidente Roosevelt. Pero hay que recordar que el presidente Roosevelt y en México el presidente Cárdenas, lo que lograron fue una expansión del gasto público. Es decir, se rebelaron contra la austeridad republicana. La famosa austeridad republicana huele más bien a política neoliberal, y efectivamente los regímenes neoliberales abogan por la austeridad, que por cierto es básicamente para la mayoría de los pueblos, no para los que gobiernan, ¿no? Y entonces el resultado es que lo que se necesita evidentemente es que haya liquidez, que haya la capacidad de inversión pública, y por eso se necesita que el gasto social aumente, pero no solamente en lo que se llaman programas sociales, porque los programas sociales no son programas que reditúen inversión. Se necesita que el gasto público fomente la inversión privada, porque al final de cuentas somos un país capitalista, y en este sentido hay que apoyar efectivamente a la pequeña y la mediana empresa. Siendo un país capitalista, pues eso se tiene que hacer. Si fuéramos un país socialista, pues no habría ese problema. Pero siendo un país capitalista, se necesita el fomento a la pequeña y a la mediana empresa, porque en este momento han quebrado multitud de tiendas, de restaurantes, de todo tipo de talleres, y entonces mucha gente realmente se encuentra inhabilitada, se encuentran incluso en la calle. Yo no sé si van a parar allí enfrente de la catedral con un letrero diciendo que pueden prestar tales o cuales servicios. Se han eliminado multitud de fideicomisos. La gente, por ejemplo, de la industria cinematográfica se defendió muy bien, ya ha defendido todo este tipo de rubros, pero evidentemente se necesita, además, que la inversión pública aumente. Esa inversión es muy necesaria. Desgraciadamente, con los neoliberales, multitud de empresas del Estado
que favorecían, aunque fuera parcialmente, a muchos sectores populares, desaparecieron y se fue privatizando hasta las familias de los presidentes. Entonces se privatizaba todo, era una obsesión compulsiva por la privatización. Y el resultado es evidentemente que eso contribuyó a una enorme desigualdad y el hecho de que desaparecieran muchas formas de asistencia social que eran muy necesarias para... ¿Sí? Javier Guerrero, por lo que dices, entonces el señor López Obrador está ante una bomba de tiempo. ¿Tú crees que esta bomba de tiempo la podrá detener en los 4 años que le faltan de gobierno? ¿O tendremos estallidos sociales graves por un lado? Y por otro lado, bueno, viene la elección en Morena y surgió ahí, por cierto, un muchacho, Gibran Ramírez Reyes, que ha dicho, pues la mayoría de la población son jóvenes de 29 años o menos y los políticos son muy viejos. Yo quiero por eso dirigir Morena. ¿Tú qué dirías a esa apreciación de Gibran y de cómo está la bomba de tiempo de López Obrador? Bueno, yo creo que efectivamente, como dice Gibran, la importancia del papel social de los jóvenes pues es muy grande. Y creo que efectivamente como que hay una gerontofilia en toda la clase política mexicana, ¿no? Entonces yo a muchos políticos que están de moda ahorita los conozco desde que yo era chavo, o sea, son tan rucos como yo, y yo a veces pienso que yo me escapé del Titanic, aunque creo que no fue así, ¿no? Pero eso más bien lo he soñado, ¿no? Ahora, yo he hablado mucho con compañeros que son López Obradoristas acérrimos y piensan que efectivamente con todos los defectos y problemas y con los icebergs que amenazan este Titanic, este Mexitanic, se va a recuperar en la economía y la pandemia se va a ir debilitando. Me parece que no es así, en parte por esta cosa de que, repito, del desempleo, la desocupación, la inexistencia del gasto público eficaz y eficiente, y por otra parte, los errores y hasta cierto punto las ineptitudes del gobierno están haciendo que se forme una oposición básicamente de derecha. Esta posición de derecha, por fortuna, está fragmentada, es débil, es gelatinosa, todavía no alcanza a ser granítica, pero se va robusteciendo. Cuando hablo de la oposición de derecha, no me refiero a esos pobres señores del PRD que casi ya ni existen, el PRI que también es muy residual, existe el PAN, pero yo creo que la derecha es más bien un frente que se va a ir constituyendo y que paradójicamente frente al gobierno actual está tomando banderas de la izquierda. Por ejemplo, la oposición que desde el principio tenía la izquierda a los megaproyectos, ahora también resulta que la derecha también utiliza sus argumentos contra el gobierno. Entonces, esto implica también un problema. La gente del gobierno, empezando por el presidente, tienen una posición apologética de lo que hacen. Esto es muy natural porque todos los gobiernos se autoelogian. Eso es un poco lógico, es natural, ¿no? Pero yo creo que el gobierno actual exagera y se pasa de la raya en ese punto. Y voy a plantear una cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, que los hermanos Castro eran muy autocríticos. Me acuerdo de un desfile del 1 de mayo en que Raúl Castro declaró que casi todas las conquistas de la Revolución Cubana estaban a punto de perderse, así lo dijo. Y unos años antes, su hermano Fidel había declarado que ante los problemas del mercado mundial, Cuba se hallaba en una situación muy anómala y desventajosa. Pero en cambio el gobierno actual de México tiene la idea, la proclividad de autoelogiarse de una manera desaforada, pensando que vivimos en el mejor de los mundos posibles, como decía Leibniz, y entonces esto además influye muchísimo en los propios sectores populares que
muchos de ellos apoyan fervientemente al presidente, que tiene efectivamente una gran popularidad y que le cae bien a mucha gente, ¿no? Pero el problema es que nos estamos metiendo en un pozo mítico que nos puede llevar al abismo y favorecer a la derecha y favorecer una reconquista de los derechistas. Yo creo que ellos incluso están buscando una especie de Bolsonaro mexicano. Y la posibilidad de que aparezca un Bolsonaro mexicano es que el gobierno actual siga cometiendo errores y siga cometiendo esa falta de autocrítica y no esté realmente haciendo las políticas necesarias que incluyen desde luego el fortalecimiento de la economía, incluso por vía del endeudamiento. La cuestión del endeudamiento tiene que ver, dice el presidente con toda razón, que tomando la deuda como algo puramente convencional, como se ha hecho siempre, pues cada vez le debemos más a potencias extranjeras, de empresas en particular, incluso también del extranjero. La cuestión es que el propio Fondo Monetario Internacional actualmente da préstamos que se pueden de alguna manera solucionar o solventar si los préstamos generan precisamente un impulso a los sectores productivos, claro, que por otra parte puedan efectivamente entonces lograr que se pague la deuda. O sea, que se pague la deuda alimentando la producción y que esa misma producción pague la deuda, aunque sea parcialmente, ¿no? Claro, otras personas hablan de moratoria. Bueno, las moratorias, pues, teóricamente me parecen correctas, pero en este mundo actual, tan dominado por el neoliberalismo, son un poco complicadas porque efectivamente hay mucha agresividad en la mayor parte de las potencias del mundo, empezando por aquella que enseñorea al señor Donald Trump, famoso filántropo y amigo de la gente afrodescendiente, ¿no? Entonces... Yo creo que has dado ahí pie con bola, mi querido Javier Guerrero, y es una discusión que debemos abrir próximamente de esta del endeudamiento, porque no hay de otra manera. Yo tampoco veo cómo podamos salir solamente con apoyos sociales, sino se necesita, como tú bien planteas, una reactivación de la economía en todos los órdenes, apoyar. Hace rato hablábamos hasta del Salón México, del Salón Los Ángeles, perdón, que va a cerrar porque no tiene, pero así como ese salón, miles de empresas pues están por cerrar o ya cerraron y hay que reactivarlas. Y yo creo que esa es la clave del asunto. Y has dado una visión amplia, sanitaria, y una próxima ocasión sí nos gustaría mucho que nos enseñaran los libros estos que hace 30 años esta pandemia ya se planteaba que se puede convertir, como dice un doctor, en sindemia, y entonces sí estamos totalmente fritos. Te mandamos un abrazo, mi querido Javier Guerrero, te agradecemos mucho tus puntos de vista y estaremos en contacto contigo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a ti y a todos ustedes del equipo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias, hasta luego. Que les vaya muy bien, Gracias, Javier, hasta luego. Y cuídense de este horrible bicho. Sí, aquí estamos. Cuídate. Bueno. Gracias, bye. Hasta luego. Ay, ya me había ido yo, perdón. Se desconectó esto. Se desconectó esto, pero ya, bueno, pues ya vamos a tener a nuestros siguientes invitados. Nada más estamos esperando conectar a todos. Tulia Guadalupe Torres Morales, los programas sociales requieren de las inversiones, dice. Y pues coincide con lo que tú estás diciendo, mi querido Jorge Meléndez, y que hemos dicho desde hace tiempo que pues, se tienen que aprovechar algunos créditos, porque si no, pues esto está complicado. Ya estamos enlazando a nuestros compañeros para la entrevista. Ya nada más esperemos que nos dé entrada mi querido Eric Mesa. Y ya los tengamos ahí a cuadro.
un minuto, pide un minuto ahí, mi querido Eric, para A ver, los invitados que ya los vemos ahí, podamos Sí. empezar a charlar con ellos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a charlar esta noche con Benito Méndez Castro y Rodolfo García. Bueno, nos van a hablar de esta nota y estas noticias que hemos dado seguimiento a través de Periodistas Unidos, donde ya iniciaron, ahora sí, las elecciones para la nueva dirigencia sindical. Esperemos que, pues, tratar de romper todas estas inercias de los viejos cacicazgos en la parte sindical. Ha habido buenos movimientos en la parte, por ejemplo, ya hemos dicho, de Notimex, pues se pudo salir a este ladrón Conrado García, salió huyendo y bueno, pues ya hay... Y ya la unidad de inteligencia financiera también dijo que le sigue los pasos, pero hace rato decía bien Javier Guerrero, tenemos una gerontocracia política, sindical y en muchos lugares que se aferran al hueso. Yo me acuerdo cuando el señor Hernández Juárez dijo, bueno, ya saqué a Salustio Salgado, que era el antecesor de él. Yo nada más voy a estar aquí unos 5 o 6 años en el puesto y me voy. Y ya lleva, creo que 40. Igual pasa en el UNAM, con el STUNAM, y igual pasa en todos los sindicatos, ¿no? Entonces, pues sí se necesita que los sindicatos sean lugares donde haya rotación de líderes. Así es. Y rendición de cuentas también, porque estos líderes se han llevado, así como Conrado García en el Notimex, en la UNAM también se llevaron ahí una lana, hasta mi cuate Evaristo Pérez Arriola, que después se hizo presidente municipal de Ciudad Acuña, y que al final ya le decían Evaristo Pérez Charriola, porque no quería dejar la silla, ¿no? Entonces yo creo que esto debe de moverse, y qué bueno que hay líderes como los que van a estar con nosotros que quieren hacer un cambio serio en este gran sindicato de telefonistas. Así es, serio y necesario para ya dar un nuevo cambio a este rumbo del país. Y bueno, pues ya también había dicho el presidente que iba a apoyar todos estos cambios, esperemos que se dé. Y bueno, ya tenemos ahora sí en pantalla a nuestros compañeros. No sé quién quiera empezar, de ustedes dos, Rodolfo o Benito, ¿quién quiere empezar para que nos cuenten qué está pasando, cómo van las elecciones y en qué parte vamos? Nada más abran su micrófono el que quiera hablar, no sé si Rodolfo o Benito, para que empiecen a platicar. Benito, dinos. Benito Méndez Castro, integrante de Telefonistas Construyendo Democracia. Somos una corriente sindical nacional que desde 1976 estamos en lucha. Un servidor va a dar algunos pormenores del ilegal proceso electoral que estamos viviendo, y también el compañero Rodolfo García. Efectivamente, en 1976, Francisco Hernández Juárez llegó con la bandera de Salustio Salgado para derrocar al charro Salustio Salgado, que de niño estudió en una primaria que se llamaba Rendición Proletaria en Guerrero. Fíjense las cosas, ¿no? En 1976, en un movimiento espontáneo encabezado por las operadoras, Hernández Juárez se coloca en la dirección sindical, pero ya venía apadrinado con un grupo del Politécnico que se llamaba el Ateneo Lázaro Cárdenas, donde es el grupo duro, es el núcleo principal que tiene la dirección del sindicato, es el poder real. Ateneo Lázaro Cárdenas tenía relación con Luis Echeverría y tuvieron derecho de picaporte para entrar a la Secretaría de Gobernación y negociar la dirección sindical, desplazando a los compañeros de la
de la línea democrática de ese entonces, Luis Rojas, Enrique Sandoval, Inocente Hernández, Raimundo Pedraza, y en esa época se logró reducir el periodo a 2 años. En 1978, Hernández Juárez amplió el periodo a 4 años por esta única vez, y por esta única vez va a la 12ª reelección. 44 años en el poder, más 4 años serían 48 años. Una situación inédita en el sindicalismo mexicano, creo que ya superó a Fidel Velázquez, y actualmente llevamos una lucha que podemos, si me permiten decir, ya histórica, ya también nosotros 44 años, muchos compañeros ya se nos han adelantado, pero varios de esa época continuamos y estamos en un proceso de reorganización a nivel nacional. Actualmente nos encontramos en un ilegal proceso electoral que debió haber empezado en mayo de este año, pero por la pandemia se prolongó, y a pesar de la comunicación de la Secretaría de Trabajo de María Luisa Alcalde, con base en un comunicado del Consejo de Salud y de la Secretaría de Salud que apareció en el Diario Oficial, y que las elecciones deberían de hacerse, o las reuniones y asambleas después del 30 de septiembre, este secretario general Hernández Juárez inició un ilegal proceso electoral el 5 de agosto y lo redujo de 85 días a 45 días. Y aquí empiezan las irregularidades. Voy a tratar de ser más puntual. Fíjense, se registran las planillas del 10 al 14, se registraron 2 planillas, la planilla roja de Alianza Telefonista, digamos, con compañeros de una nueva generación de luchadores sindicales, y nosotros como Telefonistas Construyendo Democracia los estamos apoyando. Hoy por la mañana el periodista Felipe Galván sacó una nota en el programa de Aristegui Noticias, y nosotros como Telefonistas Construyendo Democracia los estamos acompañando en esta lucha, que el eje fundamental es luchar por la democratización del sindicato. Y aquí viene una cereza del pastel de la ilegalidad. Solamente del 27 de agosto al 31 de agosto, periodo para propaganda para las planillas. Son 2-3 días hábiles. Imagínense, recorrer el país en 3 días, imposible. Y en tiempos de pandemia, mientras el Comité Ejecutivo Nacional, que ha impulsado la planilla verde, donde Hernández Juárez, por esta única vez, y sin que siente precedentes, va a participar como secretario general, con todos los recursos, permisos de la empresa, dinero para la propaganda, permiso de la empresa para hacer sus reuniones, mientras los compañeros de la planilla roja, pues con sus propios recursos, pidiendo permisos, con sus vacaciones, en una lucha muy desigual. O sea, no hay piso parejo. 2-3 días hábiles, mientras el periodo de votaciones es del 1 de septiembre al 10 de septiembre. Proceso de votación en recintos sindicales y centros de trabajo a nivel nacional. Aquí empieza también una serie de irregularidades. Nuestros estatutos, en su capítulo 19, establece una serie de condiciones para participar. Por ejemplo, se deben nombrar representantes de planilla para estar allá en la comisión electoral. Es el momento que la comisión electoral nos dice no los aceptamos, solamente como observadores, porque la planilla roja no entregó en tiempo y forma la lista de los representantes. Esto no se había presentado en procesos anteriores, en 1980, en 1988, con las 2 planillas naranjas opositoras, en 2000 y en 2004 con las planillas amarillas, y ahora nos salen con esta cuestión. Aunque estamos como observadores, pero no participamos en la apertura de las urnas. Son unas cajas de cartón, no son urnas transparentes.
no se nos ha permitido verificar el número de folio, no han aceptado el conteo diario, ellos se llevan la urna o las urnas las resguardan y hasta el 10 de septiembre se va a hacer el conteo, ¿no? Es otra parte de las grandes irregularidades. Por citar muy rápidamente, se han violado, por ejemplo, el artículo 85 del estatuto, donde dice que los funcionarios sindicales no deben hacer proselitismo por ninguna planilla y lo están haciendo. El artículo 54, que establece que solamente el secretario general debe participar por única vez, ya es la 12ª vez, compañeros. Y una serie de violaciones al capítulo 19, donde, por ejemplo, se establece que deben nombrarse comisiones electorales locales mediante asamblea, y no lo han hecho, solamente dijeron, a ver, los que se quieran apuntar, aquí los consideramos, ¿no? Así a grandes rasgos, quisiera dar la palabra al compañero Rodolfo García, pero no haberme extendido mucho, porque sí hay una serie de bemoles, ¿no? Gracias. Yo nada más una acotación. Cuando Alejandro Gascón Mercado fue candidato a la gobernatura de Nayarit, hicieron en el PRI una operación que es poco conocida, que yo la denuncié, la Operación Fakir se llamaba, y es que guardaban las urnas en un lugar que era un closet, pero el closet tenía un doble fondo, y entonces salía del doble fondo un señor y cambiaba las urnas en donde ganaba Gascón Mercado por las urnas del PRI. Entonces, recuerdo nada más eso, para que ustedes que van a tener esa cuestión, y yo la denuncié ahí, es de las pocas que no son muy conocidas, porque está el ratón loco y todas estas, pero hubo una operación Fakir que le quitaron la gobernatura a Alejandro Gascón Mercado, parecida a la que quieren hacer, creo yo, con los telefonistas. Pero, perdón, y le damos la palabra a don Rodolfo García. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto en estar aquí con ustedes. En efecto, algo parecido está sucediendo aquí en el sindicato, ¿no? Porque desde el momento en que empiezan a no permitir el reconocimiento a los representantes de la planilla roja, el hecho de que no hagan un conteo, que no levanten un acta, y que se lleven la urna cerrada, pues la verdad es que deja mucho para sospechas, ¿no? Porque es la propia estructura sindical la que imprime las boletas, ¿no? La que imprime las cédulas. Entonces, ¿qué garantía hay de tener el control de qué cédulas fueron, con qué folios fueron las que se votaron, cuáles fueron los votos nulos, que era una de las denuncias que hacía el compañero representante de la planilla roja el día de ayer? Entre las anomalías, decía que no se están anotando los votos nulos, hay lugares en donde no permitieron ni siquiera observadores, hay lugares en donde en un cuarto se encierra la comisión electoral y entonces ahí entran los compañeros a votar. Entonces no se está cumpliendo con la secrecía del voto. Hay permanencia de los representantes sindicales, en muchos casos se ha podido documentar que están ahí los representantes sindicales y ahí están pues los votantes, ¿no? Ante la mirada acuciosa, ¿no? Pues de los representantes que están ahí. También hay otras violaciones, como el hecho de que las cédulas tendrían que traer un círculo con el color que identifica a cada planilla, ¿no? Y entonces esto no se está haciendo así. Hay una serie de anomalías, como el hecho de que la Comisión Nacional Electoral, que está para resolver todas las inconformidades que hay, cuando los compañeros representantes de la planilla roja quieren llegar ahí con ellos para hacer denuncias de las irregularidades del proceso, resulta que no están porque están distribuidos supuestamente a nivel nacional. Entonces, esto no es gratuito, esto no es fortuito. Uno podría cuestionarse cómo es posible
que Hernández Juárez, con toda la estructura sindical que tiene, con todo el respaldo de la infraestructura y del control que ejerce sobre los delegados y comisionados, puede estar incurriendo en esto. Y lo que pasa es que no es fortuito, porque cada vez hay un descontento mayor entre los compañeros. Sobre todo en el sector jubilado, sobre todo en los compañeros más antiguos, ya no se cree en que este Hernández Juárez sea alguien que está luchando por la defensa de los derechos de los trabajadores, sea alguien que está luchando por defender una conquista histórica como la cláusula de jubilación, lo cual es mentira. En primer lugar, porque la cláusula de jubilación fue modificada en el 2009. Nosotros nos podíamos jubilar a los 53 años de edad con 31 años de servicio en adelante. En el 2009 la modifican la cláusula para que se puedan jubilar a partir de los 60 años. Y en el 2015 hacen otra modificación para que sea a partir de los 65 años. Y entonces ellos dicen que la cláusula de jubilación no se ha tocado, pero han venido agregando cláusulas que modifican para los de nuevo ingreso. Entonces, ahora el Comité Ejecutivo Nacional lo que está promoviendo junto con la empresa es que parte de la jubilación, tanto de compañeros activos como de compañeros jubilados, se cambie por unas cuantas acciones que entrarían a la especulación en el terreno de las bolsas de valores a cambio de la jubilación. Y entonces Juárez menciona que la empresa le dice que los compañeros de nuevo ingreso ya no van a tener derecho a la jubilación. Y entonces es lo que él dice y se espanta y dice, esto no lo vamos a permitir. Cuando esa propuesta la empresa la hizo desde enero. Y un compañero de nosotros, de Telefonistas Construyendo Democracia, justo en una asamblea de jubilados denunció que en la propuesta de la empresa ya venía ahí la propuesta que los compañeros de nuevo ingreso tendrían las prestaciones de ley, es decir, que ya no tendrían las prestaciones del contrato colectivo referentes a la jubilación. Entonces, lo que hace Hernández Juárez es maniobrar con los tiempos, juntar los tiempos electorales con la revisión contractual, lo cual también es una violación, porque usualmente lo que se hacía es de que primero se resolvía la revisión salarial o contractual y luego venía el proceso electoral. Pero esta es una jugada muy inteligente de su parte, porque al juntar el proceso electoral con la revisión salarial, la revisión contractual, entonces al exterior manda la imagen de que él es un luchador social, de que él está defendiendo las conquistas históricas como es la jubilación. Al interior, ante el desprestigio que tiene cada vez mayor, de que no ha movilizado, de que no se ha movilizado para defender las conquistas sindicales, trata de recuperar el prestigio. Pero también, al conjuntarlo con el proceso electoral, lo que hace es ver como que si fuera muy difícil la situación y trata de influir en las elecciones de esta manera. Entonces es una jugada muy inteligente. Sin embargo, la gente pues está plenamente convencida de que ya hay necesidad de un cambio. Y por eso todas estas irregularidades que están haciendo para que él pueda permanecer nuevamente 4 años más. La verdad es que es vergonzoso que sea el líder sindical más longevo y no hay ninguna justificación para que continúe al frente del sindicato. Sí, fíjate que Carlos Agustín López Domínguez dice, da un buen comentario, Fidel Velázquez duró 47 años en su dirigencia desde 1950 hasta 1997. Con este periodo, Hernández Juárez lo dejaría atrás por 1 año. Imagínense cómo está la cosa, ya para dejar a nuestra momiecilla de Fidel Velázquez atrás. Y bueno, yo lo que preguntaría es, viendo ya este panorama, nos están llegando muchos mensajes justamente de toda esta cuestión que están haciendo, todas estas cuestiones amañadas que hacen para llenar las urnas, cambiar cosas, los votos. ¿Qué
¿qué van a ustedes a proceder o qué es lo que esperan durante este proceso para, sobre todo, llevar bien el registro de todo lo que están haciendo y poder hacer algo ante la ley? Porque parece que todo esto va a ser el clásico cuento de los priistas de anteriores que hacían todas las cuestiones truculentas para amañar la elección. ¿Qué están preparando? ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Y cuál es el llamamiento a la gente para poder también ayudar y aportar a esta causa? Actualmente estamos documentando todas las anomalías y estamos llamando a la Comisión Nacional Electoral a que cumpla el capítulo 19 de las elecciones. Todo lo estamos documentando y en su momento evaluar las acciones legales pertinentes. Sobre todo, digamos, tomando en cuenta la nueva política laboral del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que ha hablado de voto libre y secreto que no se está cumpliendo, que el mismo presidente de la República en sus conferencias mañaneras ha dicho que es tarea de los propios trabajadores democratizar sus sindicatos. La liberación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos, decía nuestro gran maestro Carlos Marx, y esto lo recalcó muy bien el presidente de la República, y efectivamente es una labor que debe venir de abajo hacia arriba, y en ese sentido estamos llamando a todos los compañeros en todo el país a organizarnos por democratizar el sindicato. Nuestra lucha como movimiento de telefonistas construyendo democracia no es coyuntural, es una lucha permanente, hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan, ¿no? Después del proceso electoral vamos a continuar en una campaña que hemos denominado, a propósito de lo que decía don Jorge Meléndez, de esta campaña del closet que refería, nuestra campaña se llama David contra Goliat. David triunfó, ¿no? Y hay que considerar que pequeños movimientos locales pueden crecer. Es la experiencia internacional que ha habido y benditas redes sociales, ¿no? Como también dice el presidente. Básicamente eso, estamos documentando, estamos valorando las acciones legales pertinentes, pero lo que nos interesa mucho es la organización propia interna, porque tenemos dos experiencias fundamentales. En 1959 tumbamos al charro Ayala priista que llevaba ya toda la década de los 50 a través de un movimiento nacional y de un paro nacional. En 1976 tumbamos a Salustio a través de una movilización nacional. Esta es una gran experiencia que hay que retomar. Es parte de la lucha por la democracia y la lucha contra las políticas neoliberales que quieren que cambiemos nuestra jubilación por acciones. El objetivo de Slim y de Hernández Juárez es golpear a la jubilación y no lo vamos a permitir. Qué interesante. Y la parte de la Secretaría del Trabajo, que tendría que hacer este acompañamiento, sobre todo para ver que las elecciones sean limpias, ¿se han acercado, han dicho algo? Porque para cualquier elección, pues tiene que estar alguien de la Secretaría del Trabajo, pues viendo y verificando todo esto que están contando y que parece que pues no están asistiendo, por lo que ustedes dicen. Los compañeros de Alianza Telefonista Planilla Roja han metido algunos documentos a la Secretaría de Trabajo denunciando esta situación, pero hasta el momento no sabemos de su intervención más concreta, ¿no? Seguiremos insistiendo en esta cuestión. Claro. Sí, claro, porque es la responsabilidad y más con este cambio de gobierno, la Secretaría del Trabajo dijo que iba a mandar, o sea, ellos no pueden interferir, pero tienen que mandar a observadores para ver que estas elecciones se hagan con transparencia y no pase lo que ha pasado durante estos 40 y tantos años, ¿no? Don Rodolfo García. Sí, ahí lamentablemente la Secretaría de Trabajo ha mostrado
una gran inactividad ante las solicitudes que han hecho los compañeros de la planilla roja y algunos otros integrantes, ¿no?, de oposición. Sobre todo cuando sale la convocatoria, incluso un reportero le pregunta en una de las conferencias vespertinas a Luisa María Alcalde qué quiere, o sea, qué opinión tiene sobre el proceso que se está llevando ya a cabo en Teléfonos de México. Y entonces cuando el decreto que salió en el diario oficial es de que se hacía una prórroga para la toma de nota de los dirigentes sindicales y demás, pues para que no hubiera ningún problema, ¿no? Sin embargo, ahí la secretaria del Trabajo, ella dice, bueno, que van a darle seguimiento a esto, porque en efecto, debido a las condiciones de la pandemia, no era recomendable que hubiera este tipo de elecciones, ¿no?, que hubiera estos tipos de reuniones y demás, y entonces que le iban a dar seguimiento. Sin embargo, no hemos visto tal seguimiento, no hemos visto tal respuesta, pero está en el ánimo de nosotros seguir insistiendo para que jueguen el papel que le corresponde tanto a la Secretaría del Trabajo como las instancias legales, ¿no?, que hay en el país y también dentro del propio sindicato. Y entonces nosotros lo que estamos llamando también es a nuestros compañeros que, guardando las debidas medidas de seguridad y de salud, ¿no?, la sana distancia y demás, pues vayan y voten y sean también vigilantes del proceso electoral y también realicen testimonios de las irregularidades que se están encontrando para que puedan ayudar tanto a la planilla roja como a nosotros, Telefonistas Construyendo Democracia, en la denuncia de estas irregularidades y poder documentar de una manera legal todo lo que está ocurriendo en este proceso. Pues muchas gracias. Estaremos atentos porque, pues si hay que, si ustedes documentan eso, nosotros daremos a conocer por medio de ustedes ese tipo de irregularidades, porque se supone que ya hay nuevas condiciones, pero a veces parece que esas nuevas condiciones, bueno, el señor Aceves del Olmo, basta algunos actos del señor López Obrador, y yo digo, pues va en silla de ruedas, ya no puede ni pararse, y a lo mejor ya ni aplaudir, trae atrás a alguien que aplaude por él, pero bueno, pues vemos ese tipo de cosas en este sindicalismo mexicano que no acabamos de limpiar y que llevamos muchos años, porque yo también estuve en el STUNAM y luego ya pues me alejé un poco de los ahora sindicalistas, porque veo que no hay cambios reales y que las defensas de los trabajadores a veces que resultan cero. Les agradecemos mucho y estaremos atentos a lo que pase y que ustedes nos lo reporten. Gracias, don Rodolfo García Chávez y don Benito Méndez Castro. Gracias a ustedes por el espacio que nos dieron y la oportunidad de poder manifestarnos aquí. Muchas gracias. A ustedes los micrófonos están abiertos para el momento que lo necesiten. También nos han escrito gente del sindicato y pues diciendo que algunas cosas son falsas. Les dejamos también los micrófonos abiertos para debatir. Este es el espacio también y para confrontar las ideas. Nosotros también, si ellos quieren, tenemos a gente de ellos y gente de ustedes. El chiste aquí es justamente confrontar las ideas y darle voz y sacar a esto a mejor flote, porque pues sí, ya es momento de cambios y sobre todo esta parte que denuncian, que a mí se me hace muy importante y que va a seguir siendo algo prioritario, que son las jubilaciones. Esta parte de las jubilaciones, si no se arreglan, si no se ven bien, pues va a ser un golpe muy fuerte a todos los trabajadores. Gracias, buenas noches. Gracias, les agradecemos mucho el espacio. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues yo creo que vamos a acabar con la cápsula de azul. Así es, mi querido Eric, ya ves que a ver si ya tenemos la cápsula correcta, ya ves que se nos fue la otra cápsula, pero a ver si ya tenemos la correcta. Y bueno, recordarles que pues no se olviden de ponernos likes a todas nuestras redes sociales, por favor. Ahora que están ahí, pónganos likes a todos. También
ahora nos estuvieron viendo mucho en YouTube, por favor pónganos like ahí a nuestra página de YouTube para que podamos seguir creciendo en esta comunidad y podamos seguir haciendo este programa, eso es muy importante. Y bueno, ya después de darnos like en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, pues si nos quieren dejar, ahí hay unos botones de donación y nos pueden dejar donaciones. También hay un número de transferencia por si quieren darnos alguna transferencia bancaria, pues todo eso nos ayuda a seguir haciendo este programa y poder tenerlo. Pues ya tenemos ahí la cápsula de azul, nos vemos el día de mañana, mi querido Jorge Meléndez. No, el día de mañana, el lunes, ahora recuerden que es hasta el lunes. El viernes no se acuerdan que está el programa Eric Mesa, una entrevista a un fotoreportero y otras cosas más novedosas que los van a sacudir a ustedes y a nosotros. Así es, y bueno, pues ya les estaremos ahí reportando cuáles son los invitados de Eric por las redes sociales y no se olviden de poner el viernes el programa de fotoreporteros y el lunes pues ya estaremos de nuevo nosotros aquí en el programa Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Nos vemos, hasta mañana. Hola, bienvenidos a la cuarta cápsula del Espacio de Azul. Hoy vamos a hablar de otro libro del autor e ilustrador colombiano Califales, que nació en 1972 en Cali, Colombia. Estudió Bellas Artes en su país natal y animación en España, su país de residencia. Actualmente crea e ilustra libros infantiles. Este libro se llama Guapa y es para niños de 4 años en adelante. Se trata de una bruja que va a tener una cita con el ogro. Está muy nerviosa y no sabe qué ponerse. La ardilla, el zorro y el conejo le dan consejos para que se vea más guapa. Al fin se encuentra con el ogro y las cosas no salen como esperaba. Voy a leer 2 hojitas para que sepan de más o menos de qué se trata. ¡Tilín! ¡Oh! Alguien me envió un mensaje. Me gustaría conocerte, bruja. ¿Qué tal un picnic junto al pantano? Genial, ahí nos vemos a las 3 en punto, ogro. Una cita, qué nervios, ¿qué me pongo? Se me hizo tarde probándome todo, pero con este vestido me veo más guapa. Hola, ardilla, ¿sabes? Tengo una cita con el ogro y vas a ir así tan jorobada, con la espalda recta te verías más guapa. Enderézala con tu varita. Para que lo puedan conseguir es de lo que leo Santillana. Gracias, nos vemos en la siguiente cápsula. Espero que les haya gustado.